Saludos, soy la doctora Elena Guadalupe Rodríguez Gutiérrez, subdirectora médica de Comenzar de Nuevo AC en Monterrey, Nuevo León, México, y el día de hoy les voy a compartir algo acerca del síndrome de comedor nocturno que espero que sea de utilidad para su práctica clínica. El síndrome de comedor nocturno se introdujo en la literatura médica en 1955. Esto en una descripción de Stunkart y su equipo como un patrón particular de ingesta alimentaria que observaron entre ciertos pacientes con obesidad. Los autores notaron que 16 de 25 pacientes que se habían enrolado en un programa para bajar de peso no podían perder peso debido a que consumían una cantidad notable de calorías por la noche. Aún más, ese patrón de ingesta hiperfágica ocurría después de la última comida de la noche y se asociaba con insomnio temprano y anorexia matutina. En aquel entonces, se consideraba el pronóstico del síndrome de comedor nocturno como algo pobre, ya que no existían tratamientos que se consideraran efectivos para poder reducir la intensidad de esta hiperfagia nocturna y por lo tanto se consideraba que representaba un obstáculo importante para el control de peso en este perfil de pacientes. La mayoría de los pacientes además reportaba que era más probable que presentaran estos episodios cuando estaban en medio de situaciones estresantes o acababan de tener una ganancia reciente de peso. Aunque el síndrome de comedor nocturno comúnmente ha sido reportado en pacientes que buscan ayuda para el control de peso, se considera hasta la fecha que ha sido subreportado en la literatura. Además del impacto en el control ponderal, este síndrome puede ser un signo importante de comorbilidad psiquiátrica, lo cual hace mandatorio tenerlo en el radar al momento de la práctica clínica. Siguiendo el consenso del Simposio Internacional de Ingesta Nocturna realizado en el 2010, se determinaron ciertos criterios para el diagnóstico del síndrome de comedor nocturno, el cual fue incluido en la quinta edición del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, mejor conocido como DSM-5 en el 2013. A continuación, vemos los criterios. El criterio A es la existencia de una hiperfagia nocturna que comprende el 25% o más del consumo total de calorías diarias del individuo después de la última comida del día o al menos 2 episodios de despertar nocturno por semana con ingesta de alimentos. El criterio B refiere que el paciente debe estar consciente del episodio de ingesta. El criterio C nos dice que deben estar presentes 3 de las siguientes características, ya sea anorexia matutina, urgencia por la ingesta posterior a la cena, antes de iniciar el sueño o al despertarse del sueño, insomnio inicial, la creencia de que comer es necesario para poder volver a dormir, ánimo deprimido o depresión nocturna. El criterio D nos indica que debe haber una disfunción diaria o angustia y estrés relacionado alrededor de este cuadro. El criterio E es el temporal y nos habla de que los episodios deben haber estado presentes al menos durante los últimos 3 meses o más. Y el criterio F finalmente habla de que no deben existir otros trastornos de la conducta alimentaria o enfermedades metabólicas que expliquen mejor los síntomas del síndrome. La revisión de la literatura ha marcado la prevalencia del síndrome de comedor nocturno en entre el 2 al 20% de los candidatos a cirugía bariátrica. Algunos estudios han reportado disminución de la severidad del síndrome posterior a una cirugía, sin evidencia de que tenga una afectación negativa en el pronóstico de la cirugía bariátrica. Sin embargo, debido a que en estos estudios el seguimiento de los pacientes ha sido a corto plazo, no pueden ser tomados como absolutos. Otra revisión sistemática de estudios prospectivos de cirugía bariátrica ha demostrado una prevalencia de entre el 6 al 64% de este síndrome en la población que está sujeta a estas cirugías, con una mediana de alrededor de 14%. En un estudio de veteranos, por ejemplo, se detectó que 1 de cada 10 pacientes tenía este síndrome. Y en uno de los pocos estudios realizados con población adolescente, se ha encontrado en 1 de cada 5 de los participantes con obesidad o sobrepeso, con un radio de 1 a 1.67 en relación hombres-mujeres. La asociación entre el síndrome de comedor nocturno y la obesidad
ha sido descrita, por así decirlo, de forma inconsistente en la literatura. Aunque algunos estudios han demostrado una prevalencia mayor del síndrome entre individuos que tienen un IMC mayor o afecto depresivo, otros estudios no han hallado una correlación válida entre ambas entidades. Es por eso que debemos considerar también las diferencias que pueden existir entre un síndrome de comedor nocturno y un trastorno por atracón, ya que esto nos puede hablar, por ejemplo, de cómo poder diferenciar clínicamente y precisamente hablando del trastorno por atracón, esta incidencia o esta relación con la obesidad ha sido mejor descrita, entre otras diferencias clínicas importantes entre ambos cuadros. Hablando de la etiología del síndrome de comedor nocturno, los modelos de origen que se conocen hablan de que las regiones límbicas y prefrontales del cerebro interactúan unas con otras y con sistemas previamente vulnerables del individuo, ya sea a modo genético, biológico, conductual o neuronal, y esto disminuye la autorregulación cognitiva y conductual, haciendo que aumente la sensibilidad a la recompensa, a esa comida paladeable para el individuo, particularmente en la noche. Estudios más recientes han encontrado que el estrés, así como otros trastornos psiquiátricos, generalmente depresivos, usualmente están asociados con el inicio del impulso de comer por la noche y el mantenimiento del trastorno. Además, los investigadores han sugerido que las emociones y las cogniciones juegan un papel mayor en el inicio y mantenimiento de este síndrome, por lo cual podemos ver que es algo muy complejo, de naturaleza multifactorial, como lo son todos los trastornos de la conducta alimentaria. Existen hoy en día 3 herramientas de detección que pueden ser muy útiles para la detección de este síndrome en nuestra práctica clínica diaria. Por ejemplo, está el NQ, del cual existen 2 versiones diferentes, ya sea en línea o impreso, que ha mostrado una confiabilidad y una validez adecuada, aunque con alguna diferencia en la detección de acuerdo al puntaje. Este es un cuestionario que consiste de 14 preguntas en escala Likert de 5 puntos que evalúan los patrones de ingesta calórica después de la cena, así como la urgencia de consumir alimentos después de despertarse. Una puntuación igual o mayor a 25 es indicativa del síndrome de comedor nocturno, con un valor predictivo positivo que va entre el 40 al 72%, dependiendo de qué tan alta sea la puntuación. El NEDQ de la Universidad de Columbia ha sido diseñado para la detección de este síndrome y provee categorías diagnósticas prácticas. Aunque tiene un valor que se traslapa con el NEQ, la herramienta ha sido diseñada para proveer categorías diagnósticas más prácticas. Consta de 22 preguntas acerca del momento de la ingesta con respecto al sueño, la percepción del paciente sobre si es o no un comedor nocturno, la frecuencia de los episodios nocturnos, la conciencia de estos episodios y qué tanto se presenta la angustia alrededor de esta conducta. Y finalmente está el NESHI, que es más una entrevista semiestructurada, que está compuesta por preguntas sí, no y abiertas, y esto ayuda a medir la ingesta diaria de comida, patrones de sueño, estresores vitales, síntomas afectivos e intentos previos que haya tenido la persona para tratar la conducta. El NESHI se basa en los criterios descritos, los cuales aparecen en el DSM-5 e incluyen este periodo temporal de 3 meses previos para poder determinar la severidad de la condición. Esta es una herramienta muy útil para detectar sufrimiento emocional y depresión entre los comedores nocturnos. Y aunque ninguna de estas herramientas marca una medición con respecto a complicaciones médicas subyacentes, son realmente útiles con respecto a la descripción de los criterios clínicos. Varias comorbilidades han sido descritas en pacientes con diagnóstico del síndrome de comedor nocturno. El más común siendo otro TCA, es decir, otro trastorno de la conducta alimentaria, así como presentaciones de trastornos del sueño, trastornos afectivos u otros problemas de salud mental y problemas metabólicos. En cuanto a otros trastornos de la conducta alimentaria, este síndrome tiene una prevalencia de comorbilidad con estos que va del 5 al 44%. Es cercana al 10% en lo que concierne a pacientes con anorexia nervosa,
y tiene oscilaciones entre el 9 al 47% o el 15 al 52%, dependiendo del estudio que se revise para bulimia nervosa y para trastorno por atracón, respectivamente. Se ha observado sintomatología de estos tres, anorexia nervosa, bulimia nervosa y trastorno por atracón, en la historia evolutiva de los pacientes con síndrome de comedor nocturno, siendo el que más comúnmente aparece el trastorno por atracón, pero en dimensiones el traslape es más significativo a forma psicopatológica, por ejemplo, con bulimia nervosa. A pesar de estos traslapes o estas coincidencias, es importante recordar que el síndrome de comedor nocturno tiene su propia significancia clínica y debe distinguirse de la sintomatología para considerar la evolución de los criterios diagnósticos. En cuanto a la correlación que existe con otros trastornos de salud mental, es importante mencionar entre los trastornos afectivos al trastorno depresivo mayor, ya que este es muy frecuente en los pacientes que cumplen criterios para los síndromes de comedor nocturno. Estudios de estas poblaciones que se enrolan en los programas para reducción de peso han mostrado que quienes cumplen criterios para comedor nocturno suelen tener puntuaciones más altas en las escalas de depresión y baja autoestima, así como mayor incidencia de depresión. Por ejemplo, un estudio que se realizó en el 2016 en una cohorte de enfermeras coreanas mostró que después del ajuste de variables sociodemográficas, aquellas que cumplían con criterios para síndrome de comedor nocturno eran 1.65 veces más susceptibles a sufrir síntomas depresivos severos que aquellas que no presentaban conductas nocturnas con la comida. Otro estudio realizado en 266 pacientes con obesidad grado 2 y 3 enrolados en un programa de pérdida de peso encontró que no había diferencias significativas en cuanto a edad, IMC y prevalencia de alteraciones metabólicas entre pacientes que cumplían criterios para comedor nocturno y aquellos que no. Sin embargo, que existían puntuaciones significativamente más altas en el inventario de depresión de Beck y en el cuestionario del impacto del peso en la calidad de vida en aquellos que cumplían criterios para comedor nocturno. Se ha encontrado entonces que los trastornos depresivos, ansiosos, psicóticos y de conducta son comórbidos en un 33%, 29%, 14% y 7% respectivamente con este síndrome. Si hablamos de los trastornos del sueño, esta es otra complicación derivada de la dificultad que existe de poder iniciar y mantener el sueño de forma adecuada. Una de las características del patrón circadiano de este síndrome es que coincide con el patrón circadiano de los lípidos de igual manera. Profundizaremos en esto en un momento más. Sin embargo, se ha considerado que esto está asociado con la concurrencia del síndrome metabólico, especialmente con este patrón de grasa abdominal y existencia de dislipidemia. Estos desórdenes en el sueño y el patrón nocturno de alimentación son componentes centrales del síndrome que pueden llevar a la alteración en la secreción de melatonina y de leptina. Es así que se considera los trastornos del sueño comórbidos en un 6%, existiendo síndrome de piernas inquietas o el insomnio ya mencionado. Con respecto a la obesidad, se ha registrado una comorbilidad con este síndrome que se considera, por así decirlo, variable, ya que hay poblaciones que lo reportan entre un 6 a un 16%, pero estudios realizados en personas con obesidad refractaria a tratamiento lo han llegado a reportar desde un 51 hasta un 64%. Entonces, tenemos una serie de literatura que no es consistente con los hallazgos de la obesidad como algo tan directamente relacionado con el síndrome de comedor nocturno. Aún más, aunque se ha querido sugerir a la obesidad severa como un factor de riesgo para la obesidad, hay estudios que no marcan una relación causal de significancia. Y por otro lado, hay muchos otros estudios que señalan la existencia de este síndrome en individuos que se encuentran en normopeso. Sin embargo, se ha señalado el factor de la edad en que se detecta el síndrome en sujetos con normopeso como un factor de importancia, ya que se considera un precursor probable de obesidad a futuro. Y esto ha sido señalado como una sugerencia de un rol contribuyente al desarrollo de esta. Se ha encontrado evidencia inconsistente que muestra la ganancia de peso en el síndrome de comedor nocturno
solamente en ciertas poblaciones consideradas susceptibles a obesidad. Por ejemplo, un estudio prospectivo que demostró ganancia de peso 5 veces mayor en mujeres que previamente padecían obesidad versus aquellas que se encontraban en normopeso y que tenían diagnóstico de síndrome de comedor nocturno. Es importante aquí señalar que aquellos pacientes que tienen alguna comorbilidad psiquiátrica tienden a incurrir en obesidad hasta 5 veces más que aquellos pacientes que no tienen el síndrome de comedor nocturno. En cuanto a los trastornos metabólicos, tanto el aumento de peso como los patrones de alimentación deficiente incrementan el riesgo de presentar síndrome de comedor nocturno. Estos hábitos alimentarios de noche que son deficientes y que se prolongan por muchos años, en algunos casos más de 2 décadas, son factores de riesgo para desarrollar, por ejemplo, algunos tipos de cáncer como el cáncer de mama. También es importante señalar que en los pacientes diabéticos se han encontrado prevalencias de entre el 7 y 10% de este síndrome. Es decir, aquellos con esta comorbilidad tienden a presentar 2 o más complicaciones relacionadas a la diabetes y a un pobre control glucémico. Vamos a profundizar un poco con respecto a esta asociación del peor pronóstico en el manejo de pacientes que tienen diabetes. Esto incluye el monitoreo de glucosa sérica, el monitoreo de hemoglobina glicosilada y las complicaciones relacionadas con la diabetes. Por ejemplo, un estudio realizado en 194 pacientes con diabetes mellitus tipo 2 encontró que el 100% de los pacientes cubría criterios para síndrome de comedor nocturno. Entre mayor era la severidad de los síntomas del síndrome, se asociaba con un pobre control glicémico, en el sentido de que la hemoglobina glicosilada se elevaba por arriba del 7%. Otro estudio mostró que con respecto a la diabetes mellitus tipo 2, el síndrome de comedor nocturno era más común que el TPA, por ejemplo, en un 3.8 versus un 1.4%, y además se asociaba con una menor edad de inicio y un IMC mayor. Estos hallazgos sugieren que el tamizaje clínico para la identificación de los pacientes diabéticos con síndrome de comedor nocturno podrían mejorar el manejo de estas complicaciones. Y esto hace énfasis en la importancia del equipo multidisciplinario en el manejo de enfermedades complejas y particularmente en lo relacionado con los trastornos de la conducta alimentaria. Hay un estudio reciente del grupo de Halina Pavlichin publicado este año, donde se estudiaron 110 niños entre los 10 y 17 años de edad, de los cuales 90 padecían obesidad y 20 sobrepeso, y se asoció al síndrome de comedor nocturno como una de las razones para los cambios en el perfil de lípidos en niños. Se señala la importancia del tamizaje del TCA a raíz de este estudio y de cómo hacer el hallazgo en poblaciones pediátricas y adolescentes que tengan problemas de obesidad como una práctica de rutina para reducir el riesgo de dislipidemias y sus consecuencias, aunque se considera que es importante seguir estudiando más esta área pediátrica de la población con respecto a estos diagnósticos. En cuanto al tratamiento, se han recomendado varias opciones del tratamiento para este síndrome, incluyendo terapia cognitivo-conductual, psicofarmacología, y en casos asociados a obesidad mórbida, se ha llegado a hablar de la cirugía bariátrica. Vamos a revisar un poco acerca de esto, ya que a pesar de los resultados positivos de varios ensayos, y esto con respecto a todas estas áreas comentadas, aún no se tiene suficiente evidencia para hablar de un gold estándar de tratamiento y del impacto a largo plazo que estos tratamientos puedan tener. Por ejemplo, cuando hablamos de psicofármacos, varios estudios han hablado de los beneficios de estos en el síndrome, basados en esta hipótesis de las alteraciones neurohormonales de los comedores nocturnos. Principalmente los inhibidores selectivos de recaptura de serotonina han pasado por ensayos clínicos aleatorizados buscando como uno de los resultados la normalización de este ciclo circadiano. Estudios en muestras pequeñas han mostrado también esta elevación atenuada del nivel nocturno de melatonina y leptina en esta población, por lo que se están realizando ensayos con agomelatina para evaluar sus efectos en sueño, peso y perfil metabólico, cuyos resultados todavía no son concluyentes. En cuanto a la terapia cognitivo-conductual, la intervención de esta para el síndrome del comedor nocturno
mostró disminución de los episodios de ingesta nocturna, así como una reducción del consumo de calorías. También se moderó el consumo de calorías después de la cena. En este rubro también se consideran necesarios estudios que hablen del sostenimiento a largo plazo de la remisión de la conducta para poder considerarla una herramienta gold estándar en esta área. Se han hecho estudios con respecto a la terapia de luz brillante, basados en este retardo de los patrones circadianos de alimentación y la fase de neurohormonas retardadas o avanzadas, que sugieren que estos tratamientos cronobiológicos deben ser considerados. La fototerapia incrementa la disponibilidad de serotonina en el espacio posináptico, siendo un tratamiento alternativo que hasta ahora ha sido considerado como benéfico, mas no un gold estándar aún. Dentro de estos otros tratamientos alternativos, se ha considerado también a la relajación muscular progresiva, ya que cuando se combina esta con el ejercicio y la psicoeducación, han salido algunos estudios que hablan de resultados alentadores, disminuyendo el porcentaje de comida ingerida después de la cena. En cuanto a la cirugía bariátrica, hay quienes han querido considerarla como una manera de intervenir en disminuir los síntomas. Varios estudios sobre el síndrome de comedor nocturno y pérdida de peso después de cirugía bariátrica han señalado la reducción de la frecuencia en los despertares nocturnos y el consumo postoperatorio de calorías. Cabe recalcar que esto no debe ser considerado un tratamiento de primera línea, considerando principalmente a la población que no cumple criterios para realizarse esta cirugía por IMC. Un estudio del 2017 mostró una reducción de la sintomatología de síndrome de comedor nocturno, especialmente en aquellos con sintomatología depresiva. Otro estudio del 2018 en 844 pacientes mostró una reducción significativa de aquellos que padecían el síndrome. Sin embargo, el comer emocional, la pérdida de control con la comida, se seguían reportando durante el primer año poscirugía y seguían presentes en el seguimiento por 3 años, por lo cual no se puede considerar realmente una forma de tratamiento para el síndrome. Dada la complejidad de las manifestaciones de este síndrome y su frecuente asociación con la obesidad, los trastornos del estado de ánimo y otras comorbilidades, la combinación de tratamientos no farmacológicos y farmacológicos sumados a un abordaje multidisciplinario debe ser considerado en los futuros estudios de tratamiento y abordaje de estos pacientes. No todo síndrome de comedor nocturno tiene relación causal con obesidad, pero en aquellos pacientes con obesidad, la existencia del síndrome de comedor nocturno es un indicador de menor calidad de vida, mayor estrés emocional y severidad de depresión, y por lo tanto, foco del tratamiento integral a ser detectado. Con la inclusión del síndrome de comedor nocturno en el DSM-5, se ha traído más atención sobre esta entidad clínica y se espera que esto siga en aumento en los siguientes años. Es importante señalar la gran brecha que ha existido desde su descripción en 1955 y la época actual, sobre todo en las últimas décadas, donde se ha permitido empezar a conocer mejor sus mecanismos neurobiológicos y su inclusión dentro del área de los trastornos de alimentación. Una de las razones para esta brecha en términos de diagnóstico, tratamiento e investigación puede deberse al conocimiento limitado de los criterios por los profesionales de primer contacto y el bajo reporte de síntomas por parte de los pacientes. Esto debido a la dificultad del paciente relacionada con el sentirse incapaz de controlar el peso, el miedo al estigma y la dificultad para entender los síntomas, especialmente aquellos relacionados con los ciclos de sueño. El hacer visible este síndrome en los profesionales de salud puede hacer que todo lo que se aprende en un futuro acerca de esta entidad pueda ser útil para adaptar a la práctica clínica y encontrar un abordaje y tratamiento que impacte en la mejoría de la calidad de vida de los pacientes. Por lo cual es muy importante tenerlo en el radar y estar en consideración y actualización constante con respecto a este. Agradezco mucho su atención a este tema, no sin antes recordarles que nos vemos en el ICET 2022 aquí en Monterrey, donde los estaremos esperando con los brazos abiertos. Muchas gracias.